de emergencias, y en este caso por el Centro de Estudiantes de Medicina de la Facultad Daniel Alcides Carrión. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de fisiología celular. En realidad es un tema base para todos ustedes, desde que inician en la facultad hasta cuando lleguen a ciclos más avanzados, van a darse cuenta que esta fisiología nos permite entender todo, desde patologías, desde el uso de fármacos, incluso desde algunas afecciones como el cáncer, que también se dan dentro, ¿no? Entonces, me presento un poco brevemente, soy Leonardo Uribe, estoy en el cuarto año en la Facultad de Medicina Humana, actualmente soy director nacional del Comité Permanente de Publicaciones Científicas de la Sociedad Médico Estudiantil Peruana. Soy docente de Ciencias Médicas en la Academia Medical Tracer y también creo contenido médico @meditocho en Instagram. Muy bien, entonces vamos a iniciar rápidamente con la ponencia del día de hoy. Con una frase, ¿no?, que nos dice Albert Cloud: hemos entrado en la célula, la mansión de nuestro nacimiento y comienzo, el comienzo, el inventario de nuestra riqueza adquirida. Porque con todo lo que pasa en la célula, podemos explicar todas las enfermedades y todos los mecanismos regulatorios fisiológicos del cuerpo. Entonces, es importante tener en cuenta ello. El índice de la clase del día de hoy, así brevemente, vamos a hablar de la fisiología, una pequeña introducción bastante breve a lo que es la célula. Vamos a hablar a la célula también como unidad funcional. Hablaremos de la membrana celular y el potencial de acción. 4 puntos muy importantes, como una breve introducción en esta ponencia. Y poco a poco vamos a ir quizás más profundizando en algunos puntos que nos vayan presentando. Entonces hay que recordar una cosa, ¿no? Antes que nada, decir que la célula es el primer compuesto vivo que nosotros tenemos. Pero es necesario saber también cuál es la composición o la organización de los seres vivos, ¿no? Entonces nosotros recordamos, ¿no?, que tenemos aquí un nivel abiótico, ¿no?, que hablamos de todo lo que no es vida. Todo lo que no es vida, desde lo más pequeño que tenemos, en este caso, que son las partículas subatómicas, ¿verdad? Muy importante tenerlas en cuenta, ¿no? Acá pues ya llámese los electrones, tenemos en este caso los protones, los neutrones también, ¿no? Entonces, esto es importante porque cada situación que vamos a ver aquí está configurándose, digamos, unión de compuestos subatómicos me da un nivel molecular, ¿no? Y así vamos a ir yendo poco a poco, un nivel atómico, perdón, y de un nivel atómico a un nivel molecular. Y así vamos a ir subiendo. Entonces, lo que ahora vamos a entender, después del nivel subatómico, hablaremos de nivel atómico, ¿verdad? Importante. Todos los elementos que nosotros conocemos, encontramos los bioelementos que nos componen el llamado, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como CHOMS, ¿no? Eso ya lo han repetido bastantes veces, que es los bioelementos primarios más importantes que nos conforman. Por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Va a empezar a conformarse, va a aglomerarse, a conformarse y generará el nivel molecular. Muy bien. El nivel molecular, como algunas moléculas inorgánicas muy importantes, casi el 60-70% de nuestra composición, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua, que tenemos 2 moléculas de hidrógeno con una de oxígeno, por ejemplo, estamos aquí. Luego vamos a hablar, en este caso, del nivel supra o macromolecular, primeramente, macromolecular primeramente, vamos a hablar. Cuando estas moléculas se conforman, nos dan algunos compuestos, por ejemplo, como el ácido ribonucleico, o compuestos, ¿no?, que hablan a la parte genética, ¿no? Por ejemplo, el ADN, ¿no?, compuestos de ARN, muy importantes porque el código genético se encuentra ahí. Y cuando empezamos a hablar, o podemos decir, ¿no?, ¿cuáles son los órganos de nuestra célula? Porque nosotros, por ejemplo, estamos compuestos por órganos, ¿no? Nosotros como seres humanos. Ya, igualmente, las células se encuentran conformadas por órganos, que hablaríamos entonces del nivel supramolecular. El nivel supramolecular, entonces estamos hablando de las organelas. Pero algo muy importante acá también. Nosotros no consideramos a los virus como parte de la vida, porque se encuentran precisamente aquí. Se encuentran en el nivel supramolecular. En el nivel macromolecular también podríamos hablar de algunas proteínas, ¿no?,
Y en un poquito la parte patológica también podríamos encontrar dentro de esas proteínas los llamados priones, que son proteínas mal plegadas que generan diversas patologías. Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos el nivel abiótico, el nivel que no tiene vida. Muy bien, no tiene vida. Entonces, ahí ya partimos de hablar del nivel biótico. Nivel biótico, ¿por qué? Porque todo lo que vamos a hablar a partir de esta fila son parte de la vida. Por ejemplo, importantísimo la célula, ¿verdad? Que la célula, tenemos una célula eucariota, tenemos célula procariota, y la célula eucariota a su vez tiene sus divisiones, ¿no? Animal o vegetal. Luego de que las células se unen, gracias a compuestos intersticiales, tenemos el nivel tisular, o sea, lo que se conoce como los tejidos. Células que se aglomeran me generan tejido. Por ejemplo, el tejido sanguíneo. La sangre es un tejido, por ejemplo. Tejido epitelial, ¿no? Todo está conjunto de células que están unidas a través de un intersticio. Luego del nivel tisular, al conjunto de tejidos me van a dar el nivel organológico, ¿no? O los órganos. Por ejemplo, los pulmones, el cerebro, la unión de neuronas, la unión del tejido neuronal me da un tejido, un órgano, por ejemplo, el cerebro o material, pues, sustancia gris, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que estos órganos ya se han confabulado, se han conjugado, tenemos el nivel sistémico, ¿no? O en este caso, donde hablamos, por ejemplo, que los órganos se me van a juntar para hacer una función en específica. Por ejemplo, el sistema digestivo, ¿no? El sistema digestivo que se va a encargar de la digestión de los componentes, la excreción y la absorción, ¿no? Entonces, esto es un conjunto de órganos, ¿no? Entre otros, sistema nervioso, sistema autónomo, etcétera, etcétera. Y finalmente, la unión de todos los sistemas me da un individuo, el nivel de individuo, el ser humano, ¿no? La unión regulatoria de todos los órganos que a su vez están formados por tejidos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Hasta aquí nosotros entramos en lo que sería la medicina. Ya hablando un poquito, pues en la parte incluso hasta epidemiológica o hablamos un poquito más organizacional, tenemos el nivel organizacional, propiamente dicho, donde encontramos ya la unión, ¿no? Esto quizás lo van a ver en cursos más adelantados, ¿no? Pero, por ejemplo, el nivel de población, algo para que ustedes se recuerden, donde encontramos a un conjunto de individuos que son de la misma especie. Entonces, por ejemplo, acá somos un conjunto de una población, pero digamos que estás en tu casa, vives con tus padres, vives con tus hermanos, aparte vives con tus perros, con tus gatos, entonces ya es la unión de varias especies viviendo en un solo lugar, que sería una comunidad. Muy bien. La comunidad ya son varias especies. Luego hablamos de que esta comunidad se junta con otras y vive en un espacio geográfico. ¿Eso cómo se conoce? Como el ecosistema, ¿no? Y finalmente, la unión de ecosistemas, digamos, un ecosistema marino, ecosistema en la tierra, aéreo, me genera la llamada biosfera, ¿no? Donde ya tenemos la unión de todo. Entonces, sencillo, el nivel organizacional trata precisamente de esto. Cómo los individuos se aglomeran, generan comunidades, poblaciones y así, etcétera. Importante tener en cuenta los dos primeros puntos por lo menos, ¿ya? Porque ustedes al iniciar la facultad van a tener que llevar química, van a tener que llevar biología y esto es importantísimo, incluso en histología, en biología, que lo tengan muy en claro, ¿muy bien? Importante decir una cosa, que para nosotros decir que una cosa o algo es ser vivo, es que tiene que tener estos principios, ya no se olviden. Primero, tiene que tener naturaleza celular. Ya nos hablará el gran biólogo, en este caso Rudolf Virchow, que toda célula depende de otra célula, ¿no? Entonces, todo ser vivo depende de las células. Por eso que tiene la llamada naturaleza celular. Todo ser vivo tiene un metabolismo propio, que es lo que difiere, por ejemplo, de los virus. Los virus no tienen metabolismo propio. Entonces, ellos necesitan estar como huéspedes dentro de una célula para generar, en este caso, sus mecanismos y poder replicarse, ¿no? Entonces, el metabolismo también es algo importantísimo, y aquí tenemos dos, por ejemplo, ¿no? El anabolismo y el catabolismo. Importante que, cuando hablamos de anabolismo, anabolismo es crear, ¿ya? Formar. Entonces, todo aquel proceso bioquímico, biológico, que me permita crear compuestos
¿no? Es el anabolismo. Ahí se gasta energía, obviamente, porque si tú quieres construir algo, vas a gastar energía. Pero, por ejemplo, en el catabolismo, hacemos lo contrario, degradamos cosas. Por ejemplo, tú comes algo, eso se va a degradar hasta tal punto que lo vas a poder absorber. Entonces, para eso, si bien es cierto, vas a usar cierta energía, pero vas a obtener energía también al momento de hacerlo. Por tanto, ahí podríamos decir que hablamos de la degradación. Otra cosa importantísima también tener en cuenta en lo que es los seres vivos es la reproducción. Si no podemos perpetuar la especie, no hay forma de que este ser se pueda continuar. Entonces, la reproducción puede ser reproducción sexual, como en el caso de los seres vivos, como reproducción asexual. ¿Muy bien? Sexual cuando intervienen dos gametos, femenino-masculino, y asexual cuando solamente, en este caso el compuesto, el ser vivo, por ejemplo las bacterias, hacen algún tipo de, por ejemplo, bipartición, ¿no? En el caso de las bacterias, para poder reproducirse y generar más colonias. La irritabilidad es un concepto muy importante, chicos, porque la irritabilidad nos permite responder ante los estímulos del ambiente. Si yo, por ejemplo, ¿no?, pongo una luz muy cercana a mis pupilas, esta pupila, por tanta luz que esté ingresando, va a tender a dilatarse para que ingrese, ¿no ven? Y contrario, cuando estemos, perdón, va a tender a cerrarse. Obviamente ya tiene mucha luz que ingresa, pero digamos, si nosotros estamos en un lugar oscuro, va a tender a hacer lo contrario. Muy bien, porque trata de captar toda la luz que puede ingresar, por lo tanto se dilata, lo que se conoce como midriasis, ¿no? Entonces, importante eso. La homeostasis también es muy importante, porque nosotros con esta homeostasis, ¿qué significa? Regulamos todos los mecanismos del cuerpo. Así hacemos, por ejemplo, cuando una persona tiene fiebre, aumenta su temperatura. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo, por ejemplo? Para que esa temperatura no se mantenga y haga daño, empieza a regular. Por ejemplo, el paciente empieza a sudar, empieza a hacer vasodilatación en algunas partes, ¿no? Entonces, esta homeostasis nos permite regular el crecimiento igual. Hay crecimientos en altura, en grosor, en extensión. La adaptación, muy importante para nosotros durante tantos milenios. Y la evolución, que también lo decía Charles Darwin, ¿no? La llamada selección natural, que aquellos seres vivos que tienen mejores cualidades para poder sobrevivir son aquellos que van a perpetuar. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta ya como una pequeña introducción a lo que es la fisiología celular, ¿no? Y que ustedes tienen que tener en claro cómo es diferencio una célula, por ejemplo, de un virus. El virus no tiene la mayoría de estos puntos que tenemos acá, por eso que no los consideramos como seres vivos. Entonces, la citología, ahora sí hablando un poquito de la fisiología ya netamente celular, recordamos a la célula que, bueno, la citología es la ciencia que estudia las células, todos los cambios morfológicos, fisiológicos, bioquímicos, etcétera. Porque recordemos que la célula es un concepto que siempre lo van a escuchar, es la unidad morfológica, bueno, obviamente del ser vivo, ¿no? Y la clasificación evolutiva lo trata de dos maneras, procariotas y eucariotas. Las procariotas tenemos los ejemplos más claros, ¿no? Las bacterias. Y las eucariotas muchas veces, como había comentado, las células animales y vegetales. ¿Cuál es la diferencia? Que las procariotas, como son todavía significa que están en un estado como que antiguo, podríamos decir, o no tan desarrollado. Las bacterias tienen algo que se conoce como nucleoide. No tienen todo su material genético condensado como lo tenemos nosotros, ¿no? Encapsulado en una cápsula nuclear. Entonces, las bacterias presentan el nucleoide. Y muy pocos organelas. Entre ellos, las únicas que presentan son los ribosomas, por ejemplo, ¿no? En cambio, la célula eucariota es una célula que ha tenido que evolucionar. ¿Para qué? Para aglomerarse y generar tejidos, por ejemplo, ¿no? Entonces acá, la célula eucariota, la que tenemos nosotros, tenemos el núcleo, tenemos organelas especializadas, muy bien, que nos van a permitir hacer esas labores. Importante también tener en cuenta un poquito breve, quizás les puedan preguntar, sobre la breve historia de la citología, ¿no? Hablamos de Robert Hooke como el primer impulsor de este movimiento. Él, en este sentido, encuentra en corchos, ¿no? Empieza a hacer pequeños cortes muy mínimos y encuentra que dentro del corcho habían como unas pequeñas celdas. Por eso que Robert Hooke le da el nombre a estas pequeñas celdas como cells, que en su traducción al inglés o al español, pues termina como células, ¿no? Pequeñas celdas. Luego viene Anton van Leeuwenhoek, ¿no?
En este caso, Anton van Leeuwenhoek encuentra, ¿no? Empieza a hacer más, o empieza a pulir más los recursos que él tenía para hacer pues, sus tejidos y todo ello, y con esto termina viendo que había un mundo microscópico, muy bien. Entonces, por esto que a Anton van Leeuwenhoek muchas veces se le da el nombre del el padre, algunas veces de la parasitología, empieza a ver compuestos muy pequeños, ¿no? Entonces, Anton van Leeuwenhoek, perdón, se encarga de ver los primeros compuestos vivos. Recuerden, Robert Hooke los vio, pues ya eran células muertas, eran células vegetales, ¿no? En cambio, Anton van Leeuwenhoek empieza a probar con todo, ¿no? Con la sangre, con el esperma, con la saliva, con todo. Empieza a encontrar el mundo de la microbiología. Robert Brown, posteriormente, encuentra lo que es el núcleo celular, ¿no? Empieza a encontrar con mejores técnicas, obviamente va evolucionando. Luego viene Schwann y Sladen, que proponen la llamada teoría celular, ¿no? La llamada teoría celular, la cual es reforzada años después por Rudolf Virchow, que nos da una frase, omnicellula et cellula, que nos dice, toda célula viene por una célula. Eso es lo que comentaba por la naturaleza celular. Todo ser vivo depende de una célula. Entonces, Virchow sostenía eso. Y luego viene Papanicolau, ya más reciente, ¿no? Padre de la citología exfoliativa, ¿no? Lo que ahora usamos, por ejemplo, en el diagnóstico, en el tamizaje, por ejemplo, en lo que es el cáncer de cuello uterino, ¿no? Para determinar la morfología de las células que encontramos en esa zona. Entonces, esta citología ha ido aumentando sus conocimientos, evolucionando, porque la célula, todos estos científicos se dieron cuenta que la célula era el principio para entender la vida humana, tanto en su composición, tanto en su tratamiento, tanto en sus funciones. Muy bien, entonces, a ver, vamos a poner por acá. Ya. Listo. Uy. ¿Regresas a la misma aplicación? Yo no tampoco sé mucho de esto. Sí. Esto. Y se cerró. ¿Sigue viendo? Sí, ¿no? Sí. Ya, está por acá. Ya. No, permíteme. El momento de presentar no me deja. Ya. Es acá, es esto. No, pero no. ¿Ahora sí? Sí. Se va a ver, ¿no? Ya está. Uy, la batería. Bien, se logra ver, se puede escribir. Ya, perfecto. Seguimos. Esta célula, chicos, importante tener en cuenta que tiene sus partes, ¿no? Empezamos desde la parte más externa, que viene a ser la envoltura celular. Dentro de la envoltura celular tenemos algo muy importante, un compuesto como el llamado glucocálix, que nos permite el reconocimiento celular entre nosotros, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos una quemadura así grande, ¿no? Una quemadura grande y necesitamos algún reemplazo de piel, ¿qué pasa? Que no podemos dar la piel de cualquier persona. Tiene que ser una piel que esté compatible con la tuya, ¿no? Porque a través de este glucocálix que permite reconocimiento celular, tú lo que vas a obtener es que las células, oye, digan, mira, yo te reconozco porque tú tienes más o menos mi material genético, mi misma composición, por eso lo acepto. Pero ¿qué pasaría si te injertan una piel que no es de tu compatibilidad? Obviamente el cuerpo va a salir contra esa piel, va a rechazar el injerto. Es por eso que es muy importante este glucocálix, que es un compuesto glucolipídico que nos va a permitir el reconocimiento. Muy importante, es muy sencillo. Luego vamos a ir ingresando más, hablando de la célula, ¿no? Lo que encontramos como membrana celular. La membrana celular, chicos, es crucial, es muy importante la membrana celular, porque nos va a permitir tener dos áreas dentro de la célula, un área interna y un área externa. La célula tiene sus compartimientos, un compartimento interno y un compartimento externo. ¿Y esto qué va a permitir?
que en ambas zonas hayan diversos, ya sean compuestos, solutos, que van a estar en constante regulación. Por ejemplo, a nivel interno lo que vamos a ver es lo siguiente. Imaginemos que la célula, aquí lo tenemos, y por fuera está lo que se conoce como el intersticio, ¿no? Todo lleno de agua, compuestos del tejido conjuntivo, etc. Entonces, miren, la membrana celular se va a encargar primero de ser selectiva entre sus funciones. Tiene una selectividad. Porque esta membrana celular va a evitar que no ingrese todo lo que quiera a la célula, dentro de la célula. Y a su vez va a permitir que dentro de las células los compuestos que están dañando la célula salgan. Por ejemplo, esta membrana celular no va a ingresar compuestos muy grandes, ¿no? No va a ingresar compuestos muy grandes porque ¿qué haría eso? Tendría obviamente que modificar muchos procesos bioquímicos en la célula que podría llegar a su muerte, ¿no? La llamada apoptosis o la autólisis, muy bien. Entonces, esta membrana celular, por lo tanto, es crucial para ello. Aísla. ¿Pero por qué? Porque tiene una composición particular. Actualmente tenemos el llamado mosaico fluido, ¿no? Que es el modelo que Singer y Nicholson propusieron para tratar de explicar cómo es que esta célula tiene esta permeabilidad. Esta membrana celular tiene dos porciones. La parte hidrofílica, que es la que está en contacto con el agua, ya sea con el citoplasma o ya sea con el intersticio, y la parte del centro, que es en este caso la parte hidrofóbica, ¿ya? La parte que no choca con el agua. Entonces, imagínense que la membrana celular es como un wafer, ¿no? Un wafer. Entonces, el wafer tiene sus dos capas y la parte de medio, que es la parte que podríamos decirlo que es la parte grasa. Igualito pasa acá, que la membrana celular, sus partes, la tapa, podríamos decirlo, del wafer, son fosfolípidos. Son fosfolípidos que tienen en la parte, en este caso, de la cabeza, como podemos ver aquí, tienen compuestos que permiten, en este caso, la unión con el agua, compatibilidad con el agua. Pero la parte interna, como ya he comentado, es la parte de la grasa. Aquí encontramos, por ejemplo, la cola hidrofóbica, porque está compuesto de ácidos grasos. Tú combinas el agua con el aceite, no se juntan. Es por esto. Entonces, este proceso genera que haya una división entre la parte externa con la parte interna. Por eso es que el agua del externo no ingresa sin sentido en este caso a la célula, ¿no? Lo que podría hacer que la célula muera. Entonces, esto es importante, ¿ya? Tiene una bipolaridad, esta bicapa fosfolipídica, y el actual modelo que se lleva es el de mosaico fluido, no se olviden, ¿ya? De Nicholson y Singer. El transporte celular es algo muy crucial también, porque nosotros aquí tenemos que entender lo siguiente. La célula, para ingresar cosas y para botar cosas de la célula, tiene que usar procesos que le permitan ser sostenibles. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a imaginarnos, ¿no?, que tenemos dos lugares, un lugar A, un lugar B. Un lugar A y un lugar B. Vamos a ver dos escenarios. En el primer escenario, imaginémonos que del lugar A al lugar B, imaginemos que estamos en el Amazonas, ¿ya? Que estamos contra un río que separa el lugar A del lugar B. Cuando un transporte celular es activo, imagínate tú que para llegar de A a B tienes que ir contracorriente, tienes que subir la pendiente. O sea, si tú estás remando, vas a tener que ir mucho más fuerte, vas a tener que gastar energía. Pero ¿qué pasaría si tú quieres ir de A a B y el río está justo para el lugar donde tú quieres ir? Muy probablemente la corriente te lleve. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta diferenciación? Que en el transporte celular pasivo, por ejemplo, la corriente va de A a B. Entonces, simplemente tú te dejas llevar por la corriente, no gastas energía y vas a llegar al otro lugar. Pero en el transporte activo pasa lo contrario, que de A a B, digamos, ya llegaste a B, pero quieres volver a A, ¿no? Y tú sabes que la corriente va hacia el otro lado. Entonces tú vas a tener que ir contracorriente y eso genera gasto de energía, ¿ya? Esto genera gasto de energía. Entonces, esto es lo que tú tienes que saber nada más. El transporte celular activo gasta energía. ¿Cómo que gasta? ATP, adenosín trifosfato. Y el transporte pasivo, en este caso, no gasta ATP, ¿verdad? No gasta ATP. Entonces, ¿cómo lo vas a entender tú en la literatura?
Uno está a favor de la gradiente, que sería el transporte pasivo, y el otro está en contra de la gradiente. Entonces, tu mente tiene que entender eso. Ahora, ¿cuáles son los transportes que vamos a encontrar aquí? Si vamos de lo pasivo, son todas aquellas moléculas que van a pasar de un lado a otro y que son, primero, que tengan afinidad con la membrana celular. Por ejemplo, los gases, ¿no? Los gases, como el oxígeno, son de pequeña en este caso, peso molecular. Por lo tanto, como cuando nosotros hacemos la respiración, la llamada hematosis, para intercambiar gases, el oxígeno entra, el CO2 sale. Para hacer eso, primeramente, necesitamos entender esto. La difusión simple, ingresa el oxígeno, sale el CO2. Muy sencillo, ¿no? También otros compuestos, a veces podemos encontrar, por ejemplo, el agua también, muchas veces puede llegar a darse eso también, entre otros. Entonces, recuerden, la difusión simple es una difusión a favor de la corriente, o la gradiente, mejor dicho, y que son moléculas pequeñas. Pero la difusión facilitada, chicos, quiero que entiendan esto, la difusión facilitada es aquella difusión que se da con la célula necesitando algo muy importante para ella. Ya sea un compuesto grande, por ejemplo, la glucosa, ¿no? O por ejemplo, la glucosa. A ver, un momentito. Ya. Listo. Por ejemplo, la glucosa. Nosotros sabemos que necesitamos la glucosa en todos los tejidos, ya sea en el cerebral, ya sea en muscular, en el tejido adiposo, etc. Pero ¿qué pasa? Que este tejido, esta glucosa, suele ser pesada muchas veces. A comparación, obviamente, del oxígeno, es mucho más pesada. ¿Qué tiene que hacer la célula? Mira, la célula le tiene que decir, oye, mira, la glucosa es muy importante para mí. Entonces, yo lo que voy a hacer es facilitarle la difusión a través de un canal. Por ejemplo, los canales de tipo GLUT, que son los canales netamente usados para lo que es la glucosa, ¿no? Tenemos canales de todo tipo dependiendo del lugar donde estamos, ¿no? El GLUT4, que es el que más se encuentra en los tejidos muscular, cerebral, muscular adiposo, y así, entre otros. Entonces, esta difusión facilitada es algo que necesita la célula para poder subsistir o generar sus procesos bioquímicos. Por ejemplo, en la glucosa, ¿no? Los de tipo GLUT. ¿Bien? Entonces, o también cuando necesitamos cantidades ingentes de un compuesto, por ejemplo, el agua. Las acuaporinas, por ejemplo, son canales que permiten el ingreso ingente de agua. ¿Dónde, por ejemplo, vemos esto? A nivel renal. Cuando nosotros, por ejemplo, usamos una hormona que se conoce como la aldosterona, ¿qué pasa en este caso en el riñón? Se activan unos canales, o también la antidiurética, se activan algunos canales que permiten el ingreso ingente de agua. Al ingresar tanta agua, hace obviamente que tú reabsorbas y finalmente pues se pueda regular tu estado hidroelectrolítico, ¿ya? Entonces la difusión facilitada es eso. Ahora vamos al otro lado, el transporte activo. El transporte activo son moléculas que son pesadas, son moléculas que necesitan, o en este caso son compuestos que la célula ingiere, ¿ya? Y que necesita apoyo energético. Por ejemplo, un ejemplo muy claro son los leucocitos, ¿no? Los leucocitos. Los glóbulos blancos. Para los glóbulos blancos, hacer su función, que se conoce como los fagocitosis, es comer básicamente a un compuesto, estas bacterias son grandes, bueno, a comparación de los otros que hemos visto. ¿Qué va a hacer entonces el leucocito, el glóbulo blanco? Va a tener que activar la endocitosis, generando una reconformación de su membrana celular, lo cual le genera energía, le cuesta energía, y va a tener que imbuir esta bacteria por medio de la endocitosis, para adentro, endo. ¿Listo? Entonces, los leucocitos tienen un ejemplo muy claro de eso. Mientras que, por ejemplo, al contrario, la exocitosis, ¿no? La exocitosis, por ejemplo, la usamos cuando, por ejemplo, la célula quiere botar algún compuesto que no le sirva, ¿no? O, por ejemplo, alguna hormona, ¿no? Entonces, esto se da en las glándulas, cuando secretan mucha cantidad de hormonas muy importantes, o cuando la célula propiamente quiere desechar algún tipo de compuesto metabólico, ¿no? Por ejemplo, cuando la persona ingiere mucha carne, esta carne tiene algún compuesto que se conoce como la creatina, ¿no? Esta creatina, a través de su metabolismo, en este caso dentro de la célula, genera un compuesto que se tiene que botar, es una excreción, que es la creatinina. Muy bien. Esta creatinina se va por los riñones y se va por la orina, ¿no? Obviamente. Entonces,
esta exocitosis explica eso, excretar lo que no le sirve a la célula, finalmente luego de los metabolismos que hace. Y lo más común que conocemos son las bombas. ¿Qué bombas? Por ejemplo, bombas son aquellos mecanismos y vamos a verlo en potencial de acción. Las bombas son aquellos mecanismos en los cuales yo permito que la membrana celular, imaginemos que le demos electricidad. ¿Cómo así? Digamos que mi célula es negativa, ya eso lo vamos a ver más adelante. La célula es negativa siempre, ya es bien negativa. Si yo le ingreso muchos cationes, o sea, iones positivos como el sodio, esta membrana va a reconfigurarse, va a empezar a estar eléctrica. Eso va a generar, esta electricidad va a cambiar muchas cosas dentro de la célula. Entonces, por ejemplo, estas bombas se usan bastante, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, que la bomba, por ejemplo, sodio, potasio, ATPasa, que es la más común, pero hay un montón de bombas. Y esas bombas, para hacer esto, van a cambiar, van a necesitar de energía. Eso lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? Entonces, las bombas suelen usar, en este caso, lo que es la energía para ello. Entonces, el transporte activo, en contra de la gradiente, usa ATP. Transporte pasivo, no, en este caso no va en contra de la gradiente, va a favor de la misma, no usa ATP. Muy sencillo por acá. ¿Listo? Algo que también tienen que entender aquí es el movimiento del agua, ¿ya? El agua es importantísimo cómo regularlo, lo que se conoce como ósmosis, ¿ya? La ósmosis, ¿qué te dice? Simplemente te dice lo siguiente. Mira, acá tenemos un experimento, ¿no? Tenemos un vaso de agua que tiene una membrana semipermeable, que solamente permite pasar algunas cosas. Solo permite pasar agua, ¿ya? Agua nada más permite pasar. ¿Qué va a pasar aquí? Que en un lado del vaso, digamos que hay 30 gramos de sal, ¿ya? Al otro lado hay 120 gramos de sal. Así. ¿Qué va a pasar con el agua? Para tratar de completar o regular la cantidad o la osmolaridad que se conoce, que es la concentración de solutos que hay por cada molécula de agua o de líquido que se encuentre, esta agua va simplemente a hacer lo siguiente, va a moverse al lugar de mayor concentración, como ven en la imagen. Entonces, básicamente es la osmosis. El agua va a donde haya más agua, simplemente, perdón, a donde haya más solutos, en este sentido. El agua está difundiéndose ¿a dónde? A donde hay más sal. Eso es muy importante entenderlo. Eso seguro van a hacer experimentos acá en la facultad con glóbulos, con sangre, ¿no? Que se hace ¿cómo? Por ejemplo, en la osmolaridad tenemos tres conceptos. Cuando algo es isotónico, cuando algo es hipertónico o cuando algo es hipotónico. ¿Qué quiere decir esto? Mira, el experimento es simple. Tienes un glóbulo rojo, ¿ya? Y si el plasma de tu sangre está isotónicamente igual o sea, tiene la misma cantidad o similar cantidad de solutos que tu célula, dentro de la célula, el agua no se va a mover. O sea que estamos en una condición normal. Pero ¿qué pasaría si afuera de la célula, o sea, en la parte del plasma, hay muchos más solutos, mucha más sal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que la célula, el agua de la célula, del glóbulo rojo, va a salir. Eso ¿qué va a hacer? Que la célula se apachurre, se haga como una pequeña pasita, lo que se conoce como crenación. Muy bien, la célula se hace bien, sale todo el agua, porque el agua quiere regular la sal que hay fuera. Muy bien. Y lo contrario, en un ambiente hipotónico pasa lo contrario, ¿no? Que afuera de la célula hay poca sal. Por lo tanto, dentro de la célula va a haber mucha más sal. ¿Eso qué va a hacer? Que el agua entre a la célula, lo cual va a hacer que la célula se hinche. Entonces, eso es importante. En un estado hipertónico, las células tienden a hacer crenación. En un estado, en este caso, de un estado hipotónico, ¿no? La célula tiende a hincharse, ¿ya? Se hace más globuloso, porque ingresa agua. Entonces, esto es importante porque al final ambas situaciones que me van a llevar a que la célula tenga una lisis, ¿no? Muera, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? La ósmosis. Las estructuras citoplasmáticas, o sea, hablando netamente de las células, chicos, tenemos que tener una cosa muy clara. Que la célula podemos determinarlo tanto en su esqueleto como nosotros, ¿ya? Lo que le permite es el movimiento, ciertas cosas. El conocido citoesqueleto, que tiene a su vez su conformación muy sencilla, ¿no? Tenemos las moléculas de actina, los filamentos intermedios,
¿no? Etcétera. No voy a ingresar más al tema. Pero en la parte de las organelas, sí me interesa que ustedes determinen su naturaleza. Hay hay organelas que están con conformación endomembranosa. Significa que la membrana se pliega sobre sí misma, como por ejemplo pasa en el aparato de Golgi, ¿no? En el retículo endoplasmático, que la membrana está siguiéndose, pero se pliega sobre ella misma y me genera una organela. Ahí tienen, por ejemplo, el retículo endoplasmático, aparato de Golgi. Hay otras, como son las bimembranosas, que tenemos aquí, muy importante para nosotros, las mitocondrias. Las mitocondrias se decía, ¿no? Hay una teoría de que las mitocondrias eran bacterias antes y que fueron fagocitadas por la célula en este caso eucariota, y que esta mitocondria empezó a ser parte netamente de la célula, ¿no? Y así fue evolucionando. Entonces, ahí tienen a las bimembranosas. Las monomembranosas tenemos a los ribosomas, por ejemplo, ¿no? Las simembranas podemos encontrar ya sea en el núcleo celular, por ejemplo, encontramos en las vacuolas, muy bien, que ya ustedes van a conocer seguro la función más adelante, bastante sencillo. Y el núcleo donde encontramos pues ya toda la conformación genética se encuentra en esta zona, ¿no? En la estructura del núcleo, ¿ya? Perfecto. Ahora sí, hablemos del potencial de acción. El potencial de acción es un punto clave que tengan que entenderlo. Porque en base a esto tú te vas a dar cuenta, básicamente, ya como último punto de la clase, cómo hace la célula para hacer sus diversas funciones. Hay que entender una cosa, la célula es negativa, la célula está triste, la célula siempre es negativa. Entonces, ¿esto qué significa? Ya que sea negativa, ¿qué significa? Que tiene más iones negativos dentro que iones positivos. ¿Cuáles son los iones negativos más comunes que están dentro de la célula? Las proteínas. Las proteínas son negativas. Por eso que al ser negativas, la célula tiende a tener una negatividad de modo neta. Pero ¿qué va a pasar? Al ser negativa, la célula está en constante estado de reposo, el estado normal, ¿no? El estado de reposo, por lo tanto, esta negatividad hace que esté en reposo. Pero ¿yo qué quiero hacer? Quiero que esta célula de estar en estado de reposo, está negativa, triste, la quiero animar. ¿Cómo la animo? Hago que sus cargas negativas se regulen con más cargas positivas. ¿Y esto cómo lo puedo hacer? Vamos a empezar por lo básico. Miren, tenemos dentro de la célula algunos iones involucrados. Perdón, tanto dentro, tanto fuera. Importante tener en cuenta entonces el espacio intracelular y el espacio extracelular. Esto es fisiología básica, chicos. ¿Por qué es importante esto? Porque a nivel intracelular, si bien es cierto, hemos dicho que los iones más predominan negativos, como las proteínas, hay cationes, o sea, iones positivos, el más común y el más frecuente, y esto es pregunta de examen, es el potasio. El potasio es el catión más frecuente dentro de la célula. Caso contrario, a nivel extracelular, que el catión más frecuente a nivel extracelular, o sea, fuera de la célula, es el sodio. Muy bien, el sodio. Entonces es importante, porque la concentración de uno u otro me genera muchos cambios en la célula. Si hay mucho sodio, si hay mucho potasio, genera diversas patologías, diversas enfermedades, diversos compuestos regulatorios. Muy bien. Entonces, algo que tienen que entender ustedes sí o sí, de aquí tienen que llevarse esto, la concentración mínimo de estos dos iones. El sodio aproximadamente tiene de 135 a 145, ya 1000 equivalentes, se le conoce. Entonces lo van a decir siempre, siempre, siempre. Mientras que el potasio dentro de la célula está de 3.5 a 4.5 aproximadamente, ¿ya? De 1000 equivalentes. ¿Pero por qué me importa esto? Porque si el sodio está mucho más, va a generar problemas dentro de la membrana. Si el potasio está mucho más, va a generar problemas dentro de la membrana. Entonces, todo esto me va a llevar a problemas dentro de esta membrana. Recordemos una cosa también, que cuando el potasio está dentro, el sodio está afuera. Ellos no se toleran. O sea, entra uno, sale el otro. Siempre están así, jugando. No se pueden tolerar dentro del mismo compartimiento. Entonces, eso hace que nosotros jugamos, en este caso, con la electronegatividad de la membrana. Y otro compuesto negativo más frecuente extracelularmente es el cloro.
El cloro, chicos, ¿ya? El cloro, pues lo obtenemos desde 90 a 100 mil equivalentes. Muy bien, que les pueden preguntar también. Entonces, lo más negativo afuera es el cloro. Lo más negativo adentro, ¿quiénes son las proteínas? ¿Ya? Importante. Entonces, esto se mantiene en un estado regulatorio siempre. ¿Pero qué va a pasar? Miren, afuera tenemos potasio, perdón, afuera tenemos sodio, adentro tenemos potasio. Si nosotros queremos activar esta célula, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Miren cómo va a ser. Tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a tener 4 escenarios. Primero, que digamos dentro de la célula tenemos una negatividad de menos 90 milivoltios, que es lo común en la mayoría de células. Menos 90 milivoltios. Entonces, si yo quiero activar la célula, tengo que hacer que ese negativo se convierta en más positivo. O sea, menos 40, menos 50 o más, por ejemplo, 20, 30 milivoltios. ¿Qué va a pasar entonces? Miren, que este sodio extracelular va a ingresar. Entonces, al entrar las cargas positivas, esta nueva electronegatividad dentro de la célula va a cambiar, ya no va a ser menos 90. Por ejemplo, puede ser menos 60. Ya tenemos un primer mecanismo ahí. ¿Qué más? Si yo quiero hacer lo contrario, quiero que mi célula, no sé, quiero dejar de que esta célula esté muy excitable. Por ejemplo, para que las neuronas pasen su impulso a otra y a otra y a otra, tiene que hacer el primer mecanismo, que es pasar esta electricidad, hacer que esté excitable la neurona para que el impulso pase fácil. Pero si yo quiero deprimir una neurona, quiero simplemente hacer que su carga negativa se haga más negativa aún. O sea, ¿qué va a ingresar? Ya no va a ingresar potasio, perdón, ya no va a ingresar sodio. Ahora, ¿qué va a ingresar? Cloro, por ejemplo, ¿no? Que es una carga negativa. Entonces, al ingresar cloro, este menos 90 que vemos acá en el segundo escenario, se va a convertir, por ejemplo, no sé, pues a menos 100, ¿no? Eso haría que sea más negativa la célula, por tanto, mientras más negativa es, más en reposo está, menos excita. Y por eso que hay, por ejemplo, medicamentos que hacen que este conducto, esta conducción de neurona en neurona se enlentezca. Y eso genera que, por ejemplo, en mecanismos del dolor, el paciente sienta menos dolor. Por eso se explica así. ¿Bien? ¿Qué más? Vamos al tercer escenario. ¿Qué pasa si yo agarro y ingreso demasiado sodio dentro de la célula? O sea, voy a excitar mucho a la célula. De menos 90, ¿no? Imagínate que le das un Red Bull, vas a cambiarlo a, por ejemplo, 20 milivoltios. Y estamos hablando de algo positivo. Entonces, esta célula va a estar muy, muy, muy excitada. Por ejemplo, ¿en qué casos? ¿No? Las glándulas. Si yo quiero que mi páncreas secrete una cantidad X de hormona insulina, tengo que darle bastante incentivo, ¿no? Bastante sodio, por ejemplo, ¿no? Digamos. Entonces, eso genera que la célula genere una función, genere una respuesta a su excitación. Y lo contrario, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si yo tengo ya, ahora no hablamos de que algo entra, sino que algo sale? ¿Qué pasaría si yo quiero, en este caso, no sé, que mi célula empiece a hacerse más negativa? Podría ser también lo siguiente, que es las cargas positivas que están dentro de la célula, sacarlas. Por ejemplo, en el caso 4, en el que el potasio sale, en ese sentido, y la carga se hace más negativa. Entonces, esto es importante porque si yo excito más a la célula, me hace una función. Si yo inhibo más a una célula, o en este caso la hago más negativa, quito su función. Muy bien. Eso es un fundamento claro que me tienen que entender, ¿ya? Que esto funciona así a cada rato. Está entrando un sodio, sale potasio y así. Entonces, miren, a nivel general, las fases del potencial de acción son las siguientes. Lo vamos a ver por un cuadro, ¿ya? Una línea de tiempo en este caso, por milivoltios, ¿ya? Miren, aquí vamos a hacer primero de que la célula quiere cambiar, quiere hacerse más positiva. Entonces, de un estado de menos 90, vamos a querer pasar a menos 60. ¿Qué tengo que hacer? Allá. Tengo que hacer que el sodio tenga que ingresar poco a poco. Esto se conoce como el periodo de todo o nada. Si la célula no llega a menos 60 milivoltios, la célula no se va a excitar. Llega a menos, llega a menos 80, no se va a excitar. Llega a menos 70, no se va a excitar. La célula tiene que llegar a menos 60 para recién decir, ya, estoy listo para estar excitable. Y se dispara. Entonces, este es el periodo de todo o nada. Va ingresando sodio poco a poco. Entonces, esto va a generar que haya un cambio netamente dentro de la célula. Pero ¿qué pasa? Cuando ya llegamos a menos de 60, la membrana celular está excitada. Esto genera que la cantidad de sodio que había ingresado, que era poco a poco, se dispare.
se abran todos los canales de sodio, ingrese de una. Ingresó todo el sodio. Miren qué tan pronunciada se hace la pendiente a subir la electricidad de la membrana. O sea, la célula está excitada. Mira, llegaron a más 20 milivoltios. ¿Esto cómo se conoce, chicos? Esto es importante que lo tengan. Se conoce como despolarización. ¿Por qué despolarización? Porque si mi célula estaba negativa y ahora la mando a positiva, estamos hablando de despolarizar la membrana, pasarlo de una a otra. Muy bien. Entonces, esto es importante, como había explicado, el ingreso ingente de todo el sodio que tenemos acá va a cambiar que esta menos 90, por ejemplo, me llega a 20. Es lo que había explicado. Pero ¿qué pasa? Las células no están excitadas todo el tiempo, ¿ya? Las células no pueden estar excitadas todo el tiempo porque generaría una disfunción total en nuestro cuerpo. Entonces, la llamada homeostasis, si algo se excita, esto mismo tiene que inhibirse. Entonces, el mecanismo de respuesta, ¿cuál es? Ya, mira, ingresó mucho sodio. Ya tenemos mucho sodio dentro de la célula. ¿Qué hacemos para devolver la polaridad a lo que era antes? Hacerlo más negativa. Ah, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que este potasio que yo ya tengo más dentro de la célula, que no me cuesta sacarlo porque yo tengo ya el potasio dentro de la célula, lo voy a sacar. Entonces yo saco potasio y el sodio se queda. Mira, el sodio está quedándose, ¿eh? El sodio está quedándose dentro de la célula. Pero esto genera ¿qué? Que si el potasio sale, las cargas eléctricas disminuyen. Por eso que este periodo se conoce como repolarización. Porque estoy volviendo a tener la polaridad negativa que tenía la célula. Muy bien. Entonces, esto es importantísimo, porque el potasio me permite repolarizar la célula, hacer que la célula vuelva a estar negativa y que solamente me sirva su excitación para hacer una función específica. El músculo, por ejemplo, para contraerse. Las neuronas para transmitir impulsos. Las glándulas para secretar hormonas. Así, todo pueden hablar, todo tipo de células tienen esta respuesta. ¿Qué más? Una vez que está repolarizada esta célula, va a quedar algo raro, ¿no? De que ustedes me pueden decir, no, pero tú me dijiste que la célula más tiene dentro, ¿qué cosa? Potasio. Y tiene más fuera, sodio. ¿Y cómo hago para que esto vuelva a estar igual? Porque ahorita con este ejemplo me está diciendo que va a quedar más sodio dentro. Ah, ahí es donde va a ingresar la llamada, en este caso, bomba sodio-potasio ATPasa, que ahorita les voy a explicar. Miren, la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿qué va a hacer? Aquí vamos a decir, mira, ya hemos hecho mi función, ya me repolaricé, pero ahora quiero devolver mis electrolitos como estaban. Perfecto. El sodio que está dentro lo tengo que sacar a contragradiente y el potasio que estaba afuera tiene que ingresar de nuevo. Muy bien. Entonces, este cambio conformacional se conoce como bomba y la bomba es lo que va a permitir finalmente que la célula vuelva a estar a su estado de reposo, a su estado normal. Que dentro de la célula esté metido el potasio y que fuera de la célula esté metido el sodio. Entonces, con las bombas sodio-potasio ATPasa, ¿qué hacemos? Hacemos que todo se regule de nuevo y inicia de nuevo otro ciclo. Entonces, con esta bomba sodio-potasio ATPasa, devolvemos la normalidad a la célula y así para otro nuevo ciclo. ¿Ya? Entonces, pero obvio, es una bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Por qué significa ATPasa? Porque tiene una proteína que va a funcionar ¿con qué? Con ATP. Es ahí donde tú generas energía. Algo interesante que comentarles, ¿no? El corazón, ¿dónde creen? A ver, les pregunto, ¿no? ¿El corazón dónde creen que gasta energía? ¿En la sístole o en la diástole? ¿Quién me podría responder eso? ¿En la sístole? ¿Seguros? A ver, levanten la mano los que dicen sístole. ¿Sístole? Ahí, la 1, la 2. Ya. ¿Alguien que dice diástole? ¿Diástole? Ya. Miren, les explico. Imaginen que su corazón es idéntico a lo que ha pasado acá. Algo que ustedes tienen que recordar es que el corazón, ¿dónde se nutre? El corazón no se nutre en la sístole. O sea, la sangre que llega al corazón no se nutre en la sístole, se nutre en la diástole. ¿Pero por qué pasa esto? Miren, para que la célula cardíaca vuelva a su estado normal, ya entró una parte de excitación. Imagínate, ¿eh? La célula ya está en excitación. Ahora, para relajarse, esta célula va a tener, ahorita lo vamos a ver en el potencial de acción cardíaco, esta célula para poder relajarse de nuevo y poder volver a estar en su estado normal y empezar otra contracción de nuevo y así,
tiene que hacer la diástole. Y en la diástole, para hacer la diástole, necesitamos hacer energía, usar energía. O sea que el corazón en realidad no usa el ATP para hacer la contracción, lo que nosotros creeríamos que eso es posible, ¿no? Sino que usa esta energía para relajarse. Por eso que cuando una persona tiene algún tipo de infarto donde hay una zona de su corazoncito que no le está llegando sangre y dentro de la sangre sabemos que está llegando oxígeno, glucosa, etcétera. ¿Qué va a pasar acá? Una persona con infarto primero va a tener problemas para poder relajar su corazón, lo que genera que mientras menos pueda relajar el corazoncito, menos sangre vuelve a entrar al corazón y menos se nutre, lo cual genera arritmias y pues el paciente muere, ¿no? Entonces recuerden eso, ¿eh? En realidad el corazón se nutre en la diástole y no en la sístole, por tanto usa energía ¿dónde? En la diástole para relajarse, ¿ya? Entonces, ¿quedó claro? ¿Les quedó claro eso? ¿Sí? Ya. Igual acá, ¿listo? Entonces, algo que también ya para ir terminando, chicos, hablaremos de los periodos refractarios. ¿Qué son estos periodos refractarios? Mira, el periodo refractario se divide en dos tiempos. Un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. ¿Qué significa esto? Si yo agarro para que ingrese todo el sodio, ingresa todo el sodio acá, mira, habíamos abierto todas las compuertas para el sodio, los habíamos abierto en la fase de despolarización. Todas las puertas para que ingrese todo el sodio. Chévere. Ahora yo quiero que estas puertas se cierren y que ingrese o que salga, en este caso, el potasio. El periodo refractario absoluto me está diciendo lo siguiente, mira, de que si ya inició un potencial de acción y estoy en la cumbre máxima del potencial de acción, a 20 milivoltios, por ejemplo, yo no puedo hacer otro potencial de acción extra, no puedo hacer un nuevo potencial de acción, no puedo llegar a más 80, no puedo llegar a más 90, no puedo, porque la célula tiene un número específico de canales de sodio que pueden abrirse. Entonces, eso genera que en este periodo absoluto, hasta que llegamos a la máxima despolarización, la célula ya no puede abrir nada más, ya no puede dejar que ingrese más sodio. Como no puede dejar que ingrese más sodio, ya no va a haber un nuevo potencial de acción que sea más grande, ¿entienden? En cambio, el periodo refractario relativo es en el que la célula ya dice, chévere, ya entró todo el sodio, ya estamos en el periodo de repolarización, ya está bajando la concentración de sodio y energía. ¿Qué voy a hacer? Ya, si yo quisiera, puedo hacer que esta célula, cuando está por bajar, no sé, está en más 10, menos 30, menos 20 milivoltios, hacer que de nuevo se excite, y así, de nuevo se excite. Esto es importante, porque muchos fármacos funcionan así, para darle fuerza al corazón, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto hace que el corazón no tenga que estar, o la célula no tenga que estar llegando al punto más bajo de su electronegatividad para recién volver a subir, porque al subir pierde tiempo. Entonces, esto es el periodo relativo y el periodo refractario absoluto, ¿no? Absoluto, no puede ingresar más sodio. Relativo, puede volver a darse un periodo, en este caso, de despolarización, y otro más y otro más. ¿Listo? Entonces, así funcionan los periodos refractarios. Y ya para terminar, chicos, esto potencial de acción les sirve mucho porque vamos a ver diversos tipos de células, ¿no? Les había dicho, las células neuronales tienen su potencial de acción, las células cardíacas, por ejemplo, aquí en el ejemplo 2, el ejemplo 1 y el ejemplo 3, tienen su propio potencial de acción distinto, pero todos comparten lo mismo, que hay un periodo de reposo, un periodo de despolarización, miren, como el sodio ingresa al punto máximo, luego va bajando poco a poco su electronegatividad, su energía, va bajando a un punto de repolarización y finalmente usan la bomba sodio ATPase aquí y todo vuelve a la normalidad. Y así sigue y sigue y sigue. En el músculo liso también en los intestinos, ya que esto se conoce como las espigas, que sea en el músculo liso, que también permiten el movimiento peristáltico para bajar, por ejemplo, los alimentos a la digestión y por el intestino, ¿no? Entonces, chicos, algo que tienen que llevarse simplemente es que el potencial de acción les va a servir siempre. Entender el funcionamiento celular les va a servir siempre. Trato de hacer la clase lo más superficial posible para que no sea, pues, va a servir. Van a dar medicamentos en base a estos conocimientos. Van a enfermedades en base a estos conocimientos. Por favor, repasen esto como un conocimiento.
Bueno, unos consejitos que les doy ya para acabar su estadía en la facultad. Primero, disfruten la experiencia y el proceso que conlleva, ¿no? La medicina es una ciencia que necesita el compañerismo. Practíquenlo. Ya háganse amigos, compañeros, apóyense. Siempre les he comentado eso. En este caso, en las promociones, que sean pues unidas en la mayoría del tiempo, ¿no? Organicen, aprovechen su tiempo al máximo. En realidad, el que dice que estudia medicina y no tiene tiempo es porque no organiza tiempo. Tiempo para muchas cosas. El día tiene 24 horas. 2 horas puedes dormir 4, 5, 6 si acaso. Pero tienes mucho tiempo para poder organizarte bien. Sé ordenado, sé metódico. Esta cosita que les diría, aprovechen las actividades que las organizaciones extracurriculares hacen, ¿no? Como por ejemplo COE, SEM, SOSTEM y también en la parte de investigación, lo cual pues les va a dar gratos momentos, gratas experiencias. Por ejemplo, aquí planteé un poquito cómo fue mi experiencia tanto en COE y también como en SOSTEM